Hablamos ahora de los resultados de la tan esperada interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Una interpelación que, interpretación de algunos, no tuvo ni vencedores ni vencidos. Vamos a recordar el momento en el que el diputado del Movimiento al Socialismo y jefe de bancada de esta tienda política, Gualberto Arizpe, confirmaba de que Eduardo del Castillo no había sido censurado, como algunos esperaban, y había obtenido el voto de confianza en una interpelación que obedecía a cuestionamientos referidos a la seguridad ciudadana en la ciudad del Alto. Ha dado el voto de confianza. Sin embargo, este es un tema que tiene que ver con temas de seguridad ciudadana de la ciudad del Alto. No hemos tocado otros temas que tienen un malestar dentro del Ministerio. En su mayoría se ha aprobado. Recalco, esta interpelación así con temas de seguridad ciudadana de la ciudad del Alto. A las preguntas se ha remitido el ministro con las respuestas y en ese contexto se ha dado este voto de confianza, advirtiendo que este es un tema que tiene que ver con seguridad ciudadana y no con otros temas que tiene en problema en este momento a esa cartera de Estado. Algunos parlamentarios del Movimiento al Socialismo quedaron satisfechos, decía el jefe de bancada, con las respuestas que dio el ministro de Gobierno. Entre tanto, el diputado de Creemos, Ervin Bazán, considera de que más allá de si están o no satisfechos, la pulseta política que advierte la oposición existiría entre Evo Morales y Luis Arce dio esta vez a favor del actual presidente del Estado. Bazán ha dicho que Luis Arce le ha sentado la mano en la Asamblea Legislativa a las pretensiones de Evo Morales. La línea de Arce le sentó la mano del poder fáctico a Evo Morales. Hoy Arce le dijo a Evo Morales que el que gobierna es él y no Evo Morales. Por supuesto, ya sabemos que Evo Morales, en esa obsesión que tiene con el poder, ha generado desde el Chapare una especie de paragobierno. Pero definitivamente aquí en esta asamblea, hoy Arce derrotó a Evo Morales. Aquello que comenzó como una fisura, que después fue una división, hoy se consolida como una verdadera ruptura en el movimiento al socialismo. Hay dos líneas, esto es irreconciliable, por supuesto hacia afuera intentan mostrar una cierta unidad, pero la fractura es más que evidente y las imágenes no nos dejan mentir. Los que hoy ratificaron al ministro del Castillo, que responde al presidente Arce, fueron mayoría, pero no fueron la totalidad de los parlamentarios del MAS. Por tanto, la fractura es evidente, la disputa interna en el MAS va a continuar. La diputada opositora María René Álvarez manifestó que detrás de la interpelación del ministro de Gobierno existe una pugna entre Evo Morales y Luis Arce. Quebrantamiento total que tiene obviamente el movimiento al socialismo. Pero más allá de eso, aquí el problema central que los motiva a los masistas es poder tener este ministerio de gobierno en la problemática más grande que tenemos de seguir teniendo el control por parte del gobierno hacia lo que son los temas ilícitos del narcotráfico. Esa es la pelea que tiene Evo Morales y el ministro actual ahora. La motivación de ellos no es resolver los problemas estructurales que tenemos en el país, en este caso con el tema que ellos ingresaron, que fue la falta de seguridad en la ciudad del Alto. Y por qué no decirlo en todo el territorio nacional. A ellos no les preocupa un botín político que se están peleando estas dos alas masistas para poder tener el control absoluto. Entre tanto, el senador por el Trópico de Cochabamba del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, ha insistido en que no existiría ningún tipo de división al interior del Movimiento al Socialismo. Ha dicho además de que la labor de fiscalización al ministro de Gobierno continuará con otros temas pendientes. Leonardo Loza ha dicho también que su bancada se vio sorprendida porque esta vez
En esta interpelación, a diferencia de otras, los opositores no chillaron ni dijeron nada, como si fueran parte del Ministerio de Gobierno, reclamaba el oficialista. El MAS no existe ni va a existir ninguna especie de división. El día de ayer no ganó nadie, ni perdió nadie. Ganó la unidad del movimiento al socialismo, ganó la unidad de la Asamblea, pero también es importante aclarar, seguramente hay muchos otros temas que todavía que se pueda pedir información o interpelar a nuestro ministro, por ejemplo el tema de los audios, el tema del narcotráfico, el tema del contrabando y el comportamiento de muchos policías. Ayer me sorprendió bastante la tranquilidad, el silencio de la derecha boliviana en la Asamblea. Se acordarán ustedes, en la primera acto de interpelación, en el otro lado del edificio, chillaban, gritaban, discriminaban, hacían todo. Pero ayer la derecha casualmente estaba muy calladito, muy disciplinado, como si estaría de acuerdo con el ministro de Gobierno. Genera una sospecha, por supuesto. Como si fueran parte del Ministerio de Gobierno, estaban calladitos, amuki, como alguien diría. No dijeron nada, ni han silbado, más al contrario, algunos lo han aplaudido. Era el reclamo del senador Leonardo Loza, quien decía que a diferencia de otras interpelaciones, los opositores ni han silbado en esta oportunidad. Pero bueno, a propósito de esta interpelación, en la que además se dijo de todo un poco, una de las intervenciones de un diputado del MAS apuntaba directamente a la policía, a quienes acusaban de armar algunos casos policiales en la ciudad del Alto. Un día después, el comandante general Johnny Aguilera fue consultado sobre esta denuncia muy delicada y polémica. Johnny Aguilera ha dicho que los policías no arman ningún caso, más por el contrario, dice el jefe policial, lo que hacen sus efectivos es rearmar los casos para poder, de alguna manera, finalmente poder develar, dice, los delitos o los hechos que se investigan. Bolivia no arma ningún caso, no tiene por qué hacerlo. Lo que hace es descubrirlo, y seguramente cuando se refiere a armar, se refiere a reconstruir las actividades pasadas con la finalidad de establecer una verdad material, que tiene como fuente dos elementos. Uno, la experiencia y la lógica. La experiencia es que las personas que han sido descubiertas en hechos típica y usualmente nieguen su responsabilidad. Y la lógica es que la policía boliviana tiene que demostrar de manera material y fehaciente, de manera incontrastable, la responsabilidad de esas personas. De cualquier manera, nosotros nos hallamos abiertos a cualquier tipo de fiscalización, porque la policía boliviana tiene que ser transparente en su accionar. Lo que sí les reitero es que nosotros ahora efectuamos actividades de orden encubierto. Tenemos policías vestidos de civil que en el momento de que está protagonizando un hecho actúen de manera inmediata. Esto nos ha permitido no solamente, yo diría, descender el índice delictivo, sino sobre todo poder controlar las actividades desde el punto de vista penal. No conozco esa denuncia, pero la policía boliviana, y se los garantiza el comandante general, no arma ningún tipo de casos. Y quien estuviera osando hacerlo tiene que ser perseguido con todo el rigor de la ley. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a la cumbre presidencial de las Américas que se desarrollará la próxima semana en los Estados Unidos. Un evento al que el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha dicho que no asistirá si los organizadores persisten en no invitar a algunos países que políticamente son de alguna manera aliados del actual gobierno, vale decir Cuba, Venezuela y algunos otros. En el marco de este encuentro, el opositor venezolano, actualmente exiliado de su país, Leopoldo López, ha sorprendido hoy al publicar un hilo de 3 mensajes abogando por la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Vamos a conocer el contenido de estos mensajes en los que se dirige directamente a los líderes y asistentes de la Cumbre de las Américas, en su mayoría presidentes de Estado. Dice Leopoldo López: hacemos un llamado a los presidentes y líderes democráticos en el marco de la Cumbre de las Américas a exponer la situación de extrema gravedad que atraviesa la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez.
detenida arbitrariamente por luchar por la democracia y libertad de su país, dice Leopoldo López en el primero de 3 mensajes que ha publicado hoy en su cuenta certificada en Twitter. El segundo señala, el régimen de Luis Arce publicará el próximo lunes una sentencia definitiva tras un juicio injusto, político y sin pruebas. Una condena inmerecida contra una mujer demócrata y valiente que preservó la paz y la unión de los bolivianos. El tercer mensaje dice, una sentencia anticipada dictada por el régimen de Bolivia contra Yanine Áñez, expresidente constitucional encarcelada por haber cumplido su deber patriótico de defender la vida, la libertad y las elecciones libres y transparentes frente al fraude, el caos y la violencia. Repetimos, es el líder opositor venezolano quien ha noticiado de la realidad política en Bolivia. Anuncia que el lunes próximo se dictaría sentencia en contra de la expresidenta Yanine Áñez y exhorta a los presidentes en la Cumbre de las Américas a que emitan un pronunciamiento a favor de la expresidenta boliviana. Juan del Granado señaló que Yanine Áñez merece un juicio de responsabilidades, así como García Mesa, que sí fue un dictador y un gobernante de facto, señaló Del Granado. Del Granado aseguró que las muertes de compatriotas bolivianos tienen que ser investigadas y deben establecerse sanciones para los responsables de acuerdo a la Constitución Política del Estado, no de acuerdo al capricho del gobierno. De hecho, hace muchísimo tiempo, los hechos dolorosos, los hechos luctuosos del año 2019, los hechos delictivos que produjeron las muertes en Sacaba, en Sencata, en Montero, en Vila Vila, en la zona sur de La Paz, son hechos que no pueden quedar en la impunidad. Tienen que ser investigados. Y la investigación tiene que dar con los responsables. Y los responsables tienen que ser sancionados. Pero de acuerdo a la Constitución y a la ley, no de acuerdo al capricho de los gobernantes. La señora Áñez y quienes sean responsables tienen que ser investigados mediante un juicio de responsabilidades. Así lo hicimos con García Mesa. García Mesa era sin duda un dictador, era sin duda un gobernante de facto, era sin duda un golpista. Y pese a todos esos antecedentes, lo llevamos ante la Corte Suprema de Justicia, hoy día Tribunal Supremo, y se lo enjuició de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Esto es lo que tiene que hacerse. En mi criterio, estos juicios, golpe 1, golpe 2, son juicios contrarios a la Constitución y a la ley. Y son juicios nulos, que no le hacen el más flaco. Respecto al pronunciamiento del venezolano Leopoldo López, la senadora por Comunidad Ciudadana del departamento de Cochabamba, Andrea Barrientos, ha dicho que ellos apoyan que en este encuentro presidencial se pueda emitir un pronunciamiento a favor de Yanine Áñez, ya que su bancada considera de que Áñez es una expresidenta constitucional de Bolivia y como tal debía ser sometida a un juicio de privilegios. Decíamos que en La Paz la senadora Andrea Barrientos también se ha pronunciado respecto a lo dicho por el venezolano Leopoldo López, quien ha pedido públicamente a los presidentes y líderes que participen de la Cumbre de las Américas la próxima semana en los Estados Unidos que puedan pronunciarse sobre el tema. Creo que no solamente lo considera el señor Leopoldo, lo consideramos muchos de los bolivianos. Yanine Áñez ha sido una expresidenta constitucional. Apoyamos nosotros, por supuesto, el pedido que está realizando para que desde la Cumbre de las Américas se pueda dar el apoyo. Pero además, la reflexión central tiene que ver con nuestro sistema de justicia. No podemos permitir una justicia parcializada que responda a un partido político y que castigue políticamente a quien no está de acuerdo o a quien no le ha sido servil en su momento. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el pedido que se está realizando y veremos si va a tener algún eco dentro de la Cumbre de las Américas.
Entre tanto, el diputado oficialista Juanito Angulo considera que está fuera de contexto que la Cumbre de las Américas se pronuncie en favor de Áñez, que ni siquiera será considerado. Es incoherente, ¿no?, esa opinión o petición de esa persona. Nosotros hemos demostrado, no solamente bajo las instancias y autoridades nacionales, instancias internacionales, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del GI, ha establecido de manera contundente y objetiva que lastimosamente en 2019 hubo ruptura constitucional. Por tanto, esta petición es fuera del contexto o fuera de la realidad. Cualquier sugerencia de cualquier autoridad o de cualquier país, no, por supuesto que no debe ser tomada en cuenta, porque esto se ha discutido en la comunidad internacional bajo las autoridades competentes, instancias pertinentes, en el cual han establecido lo que ocurrió en 2019, y lo que ocurrió fue un golpe, a la Constitución, a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho que perjudicó rotundamente al pueblo boliviano y al Estado, nuestro Estado plurinacional. Cambiemos el escenario informativo y de La Paz nos vamos ahora hasta el municipio de Cuatro Cañadas, zona este del departamento de Santa Cruz, la segunda ruta más transitada del departamento que lo conecta con el Beni, la capital Trinidad. Tercer día de bloqueo indefinido. Los sectores sociales, que en su mayoría son afines al movimiento al socialismo, han decidido radicalizar las medidas de presión. La medida tiene carácter indefinido y después del fallido diálogo la tarde de ayer entre la comisión a la cabeza del alcalde de Cuatro Cañadas, pues toda la comitiva retornó hasta el punto de bloqueo para dar la mala noticia de que habían decidido abandonar la mesa de diálogo con los secretarios, pues el gobernador no llegó al encuentro como ellos esperaban. Ese era el momento en el que se informaba que no hubo respuesta a sus pedidos, pues el alcalde y su comitiva exigían conversar directamente con el gobernador Luis Fernando Camacho. No te van a olvidar de desayuno escolar. Así no. Ahí delante las compañeras. Entonces estamos aquí los compañeros muy molestos, muy indignados, ¿no? Lo tomamos como una ofensa que ha hecho a nuestra gente humilde, trabajadora, ya que lo único que hacemos es ponerle el hombro a este departamento y a este país. Y estamos muy ofendidos por la afrenta que ha hecho este gobernador hacia nuestro pueblo. Masificar, ese es lo que piden los compañeros, masificar y radicalizar más el bloqueo, la medida de presión, hermano. Ya lo tomamos muy mal, porque como una ofensa para nuestra gente, porque nosotros estamos aquí pacíficamente en esta medida de presión y que él mismo convoca y ahora no asiste, digamos, se hace la burla de nuestro pueblo, de nuestra gente, y estamos muy indignados, ofendidos. Teníamos la esperanza, ¿no?, porque son cosas justas que estamos reclamando, las regalías que nos debe de 2015, el tema del camino, eso es lo que pedimos, ¿no?, ahora nosotros, que él baje, pues, ¿no?, porque ya nuestra gente ha ido allá a buscar la solución y no le dio la gana de sentarse con ellos a poder dialogar. Ahora el pedido es eso, compañero, que él baje, ¿no?, aquí, para poder que dé la cara, pues, ¿no?, que vea y que pueda ir a mirar los caminos de por qué estamos acá nosotros con estas medidas, ¿no? Que dé la cara aquí a nuestros compañeros, a nuestra gente de nuestro municipio, que ha ofendido ahora con no asistir al diálogo. El alcalde de Cuatro Cañadas, Hugo Gutiérrez, manifestó que Luis Fernando Camacho les hizo un plantón al no asistir a la reunión que la misma gobernación habría convocado. De esta manera, la autoridad edil informó a sus bases que la medida de bloqueo continuará en la zona. Llegando de la ciudad de Santa Cruz, hemos asistido a lo que es la convocatoria de la gobernación para poder entablar las negociaciones, para poder entablar una reunión conjuntamente con ellos. Muy lamentable que el gobernador simplemente no haya llamado, no haya mandado a su secretario, a su técnico para poder tener esta reunión.
De hoy para adelante yo creo que son nuestras organizaciones quienes van a decidir qué tipo de radicalización vamos a poder tomar en esta noche. Creo que es justa la petición que se está haciendo. Es de esta manera que hemos llegado aquí y estamos dando a conocer a nuestro pueblo, aquí a nuestro municipio, que el gobernador realmente no es una persona capaz de poder dar solución a esto. El bloqueo ya es, aquí están las organizaciones sociales quienes van a decidir cómo vamos a hacer para adelante. Visto hoy, como decía el secretario del gobierno departamental, que solamente eran unos cuantos. Pero hoy ven, esta es la gente, este es el pueblo, estas son las organizaciones sociales que están aquí presentes para poder pedirle al gobernador que lo que realmente nos pertenece como gobiernos municipales. Era el alcalde de Cuatro Cañadas quien justamente daba a conocer la noticia de que no se pudo dar a conocer finalmente el pliego petitorio en torno a las demandas al gobernador de Santa Cruz. Entre tanto, la bancada de Creemos, del actual gobernador Luis Fernando Camacho, ha informado que se ha pedido un informe al alcalde de Cuatro Cañadas, pues habrían serias sospechas de que el alcalde de este municipio, que es afín al partido de gobierno, habría utilizado maquinaria pesada de uso del Estado para poder impulsar esta movilización. Los denunciantes señalan de que se habría utilizado volquetas del municipio, además de otros enseres que son del Estado, para propiciar esta medida de protesta contra el gobernador. Bueno, la bancada de Creemos, a través de nuestra diputada Kaline Moreno, ya hace 3 días presentó una petición de informe al señor Hugo Gutiérrez como alcalde del municipio de Cuatro Cañadas. Este señor que de manera arbitraria y abusiva de comprobarse, una vez teniendo la respuesta a esta petición de informe hecha por nuestra diputada en representación de nuestra bancada, una vez de comprobarse el uso indebido de bienes del Estado, corresponde una acción penal, que también se la va a seguir la misma diputada en representación de nuestra bancada. Es de entender que lo que está haciendo este señor es utilizar los bienes de manera irresponsable, que son para sus pobladores. Que alguien le comente a este señor, a este alcalde, que este es un municipio productivo. Este señor no debe saber que quienes más le aportan al erario de su municipio son los que más producen en su zona. ¿Qué tiempo tiene para responder este informe escrito? Bueno, las peticiones de informe son 10 días que él tiene para responder, van 3, tiene 7 días más, en una semana él deberá responder a esta petición que ha hecho nuestra diputada Kaline Moreno. Entre tanto, la asambleísta Raquel Valencia del Partido Oficialista calificó de una burla de parte del gobernador Luis Fernando Camacho no haber asistido a la reunión con el alcalde de Cuatro Cañadas, puesto que se le habría enviado más de 13 cartas para dialogar sobre el tema regalías. Es una burla lo que ha pasado el día de ayer, porque ya los municipios han manifestado que se le habría enviado más de 13 cartas al gobernador para que puedan sentarse, poder dialogar y poder analizar sobre el tema que ellos hoy demandan, que son las regalías departamentales. Una burla decimos porque ayer han llegado las autoridades de San Julián, dirigentes, los representantes de las personas que hoy están movilizadas, y el gobernador no se ha presentado. Lamentamos que los secretarios y que los directores quieran justificar este accionar, pero ¿por qué se han ido? ¿Y por qué decimos que es una burla? Porque ante tantas notas presentadas y ante documentos y acuerdos firmados que han quedado simplemente en papel sin ejecutarse, ha venido la petición de las personas de Cuatro Cañadas de que él asista, y él no ha asistido. Entonces eso es una franca burla hacia el pueblo de Cuatro Cañadas, y no solo ellos, a las provincias, a este departamento, porque su primera autoridad electa tiene que ser quien encabece estas acciones, estos diálogos. Lo han escogido para que él gobierne el departamento. No, aquí no hay ningún cerco político. Lo que simplemente hay son demandas de los municipios. ¿Y qué está pasando? Están despertando los municipios. Están viendo que hay demandas justas que se tienen que hacer llegar y que la gobernación debe de responder. Bueno, pero hay más, porque este conflicto entre el gobernador y el municipio de Cuatro Cañadas
podría adquirir algunos otros matices. Hace algunas horas ya se anunció que se convocaría a Camacho a una comisión especial de la Cámara de Diputados y hoy el jefe de bancada del MAS por Santa Cruz, Patricio Mendoza, ha pedido públicamente la renuncia del gobernador, a quien ha calificado como un inoperante por no responder a las demandas de los municipios. Yo quisiera pedirle a este gobernador inoperante que renuncie, que deje, que dé un paso, ya que no está respondiendo al pueblo que la ha elegido. No podemos culpar por mala gestión, por inoperante a otras terceras personas. Acá nada que ver el MAS, acá no estamos hablando de política. Lo que estamos hablando es de la responsabilidad que tiene cada gobernador en su departamento. Él es gobernador, él ha sido electo para justamente responder estas necesidades que tiene el pueblo cruceño. Nosotros vamos a pedir, estamos pidiendo formalmente las notas y cartas, la demanda que tienen para poder llamar y convocar a este gobernador aquí a Bolivia ante el pueblo cruceño para que responda por qué no está respondiendo a estas demandas que tienen, ¿no?, legalmente establecidos los municipios. Vamos a ver las acciones que corresponden, pero sí estamos presentando ya, primero oral, escrito y si es posible en la plenaria. La diputada de Creemos, María René Álvarez, pide al gobierno no politizar el tema del conflicto en Santa Cruz, pidiendo al gobernador su renuncia. Por el contrario, les pide trabajar y cumplir con sus responsabilidades nacionales, como ser el mantenimiento de las carreteras. Se habla de pedir renuncia a una autoridad electa, estamos hablando de demagogia, estamos hablando de que una autoridad tiene obviamente el apoyo de cada uno de los ciudadanos que apostó y votó por esa persona. Lo que hay que hacer, lo que el gobierno tiene que entender, que Santa Cruz es parte de Bolivia y tiene que trabajar de la mano con ella, sea quien sea el gobernador o el que esté en cuestión ahora. No se trata de aquí resolver los temas haciéndolos más grandes políticamente. Nosotros necesitamos respuesta del gobierno y demandamos que trabaje en pro del desarrollo del departamento de Santa Cruz y cada uno de los departamentos que obviamente aportan con el desarrollo integral de nuestro país. El gobierno debería concentrarse en ver las actitudes, de ver cómo hacer una repartición equitativa y cómo compete. No vamos a esperar hasta el censo para discutir el pacto fiscal, los recursos que a nosotros como cruceños nos compete, y en esto entra camino y entra servicios básicos, entra atención a la salud y todo lo que lamentablemente está en continua degradación por parte del nivel central. Bueno, pero hay más, porque el asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz, Hugo Valverde, ha reiterado hoy lo dicho ya por el presidente de la Cámara de Diputados el martes pasado, y es que, según los opositores, el gobernador de Santa Cruz solo habría ejecutado hasta el momento un 4.9% de su presupuesto anual, cuando la oposición señala que ya debió haber ejecutado en proyectos al menos el 40% de su presupuesto. Solo el 4,9% hemos ejecutado a la fecha del POA de este año. Un ejemplo sencillo, hasta ahora, en el año y más que tiene el señor Camacho, lamentablemente no hemos aprobado un solo proyecto en la Asamblea Departamental, un solo convenio intergubernativo entre el gobierno departamental, gobierno nacional o la cooperación internacional. Solamente se está queriendo terminar los parches, los remiendos a los proyectos que dejó el señor Rubén Costas Aguilera. ¿Qué proponemos nosotros? Que ahora que vamos a hacer el nuevo POA para el 2023, por lo menos haya un equilibrio del 50 y 50. O sea, no solo seamos gastadores de la platita, sino también inversores y generadores de nuevas alternativas de empleo, de inversión en salud, en producción para los cruceños. Yo creo que los secretarios que tiene el gobernador Camacho, primero, no han sido responsables al recibir esta gobernación. Dos, no han hecho una planificación responsable. Tres, no tienen el control administrativo ni financiero. El asambleísta del MAS, Antonio Paco Barral, informó que la Federación de los Valles Cruceños invitó al gobernador Camacho a un ampliado ordinario este 4 de junio. Si el gobernador Camacho no participa de no descartan movilizarse con huelga de hambre y toma
de la gobernación cruceña. Nuestra Federación Regional de los Valles Cruceños de las 3 provincias, Valle Grande, Manuel María Caballero, Florida, está invitando a un ampliado ordinario que se va a realizar el 4 de junio, donde está invitando al señor gobernador. En ese ampliado se va a entablar un diálogo para empezar a trabajar sobre los temas que son netamente competencias departamentales, dice en la Constitución Política del Estado en su artículo 300 claramente que son competencias departamentales, regalías, caminos gubernamentales, electrificación, personería jurídica, salud, educación. Si no participa el señor gobernador, pero él siempre dice no que él está apto para escuchar a las provincias. Si no participará en ese ampliado ordinario, tomará las decisiones correspondientes, seguramente medidas de presión a la... Son varios los ultimátums que tiene el gobernador en torno a municipios que son afines al movimiento al socialismo y que amenazan con bloquear otros puntos del departamento. Lagunillas, por ejemplo, podría amanecer este jueves bloqueado si es que la gobernación no atiende también un pliego petitorio que su capitán grande dejó en la gobernación el martes pasado. Pero en medio de todos estos sectores de declaraciones que van y declaraciones que vienen, la economía resulta ser siempre la más golpeada a raíz de estos conflictos. La Cámara Nacional de Exportadores en La Paz ha exhortado al gobernador de Santa Cruz a dialogar con los sectores movilizados para dar una pronta solución a un conflicto que se prolonga por segunda semana consecutiva en la misma ruta entre Santa Cruz y Trinidad. Marcelo Holguín ha pedido que el gobernador dialogue directamente con la delegación de Cuatro Cañadas, pues el sector productivo no solamente que está varado en el punto de bloqueo, sino que además debe ahora pagar penalidades por los retrasos. Para nuestro sector, ya la semana pasada estábamos con un bloqueo de 4 días en San Julián, que ha afectado la ruta que conecta Santa Cruz con el Beni. Es una ruta importante del país que nos conecta con Trinidad, que permite el acceso de productos que bajan a Santa Cruz para su procesamiento, transformación y posterior exportación. Hablamos de carne, de ganado de la especie bovina, ganado en pie, tenemos madera, tenemos arroz y varios otros productos, ¿no? Entonces esto nos vuelve a preocupar. Reiteramos a las autoridades llamadas a garantizar la libre transitabilidad por todo el territorio nacional, a tomar las debidas acciones y a los sectores en conflicto también sentarse a la mesa para poder encontrar una solución lo antes posible y destrabar. Estos bloqueos no le hacen bien al país, no le hacen bien a la economía, no le hacen bien al empleo. Tenemos de momento atrasos en toda la cadena, ¿no? de suministros, de exportación. Recordemos que las unidades de transporte de carga internacional mueven carga de exportación y traen carga de importación. Entonces todo es una cadena y es un sistema que se complica. Son días de retraso de momento. Esto, si aumentan los días de retraso, se transforman en penalidades, eventualmente pérdida de buque o una pérdida de contrato. El presidente de la CAO, Óscar Justiniano, expresó su preocupación por la cultura de bloqueo que causa perjuicio interno y externo, es decir, internacional, como ser el de quedar fuera del corredor interoceánico de Paraguay. Exigió a las autoridades dar solución a estos conflictos y devolver la libre transitabilidad y la interconexión al mundo de los transportistas bolivianos. Donde cabalmente las autoridades deben garantizarnos a todos los bolivianos de que pueda respetarse la libre transitabilidad para que este sector haga lo que mejor sabe hacer y es producir. Para cualquier sector del país, tener la interconexión o ser el nexo de interconexión en lo que es una carretera bioceánica no solamente es importante, sino es fundamental. Es fundamental porque eso habla cabalmente de que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de ser más competitivos con nuestros productos. Uno es más competitivo
cuando existe mayor posibilidad de movimiento, de carga, por ejemplo, porque reduce los costos. Pero ¿cómo vamos a reducir los costos si vemos de que nosotros mismos en el país tenemos una cultura de ir trancando, de ir bloqueando y de ir poniendo trabas a todo el que quiere garantizar la alimentación, quiere generar empleos y quiere, por supuesto, aportar a la economía? Esto, lo que es la parte de ser excluido dentro de lo que es la interconexión en el corredor, realmente son señales las cuales deben ponernos a todos los bolivianos a pensar en cuál es nuestra forma de vernos más adelante como país, porque claramente no vamos a llegar ni a ser mejores, ni tampoco tener una mejor vida a través de generar más ingresos para la economía. Bueno, pero hay más porque el diputado de Creemos y representante del transporte pesado en Santa Cruz, Omar Michel, ha anunciado que pedirá la interpelación del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, a quien califica como el peor ministro que ha ocupado esta cartera de Estado. El opositor habla de una cultura del bloqueo que está postergando el desarrollo en el país y particularmente en el departamento de Santa Cruz, pero también critica el hecho de que Bolivia vaya a quedar fuera de este ambicioso corredor bioceánico impulsado por Paraguay. Bueno, primero que nada voy a hablar como transportista, como cruceño, como boliviano. Es una vergüenza lo que hace este gobierno, cómo nos hace ver a nivel internacional, porque a raíz de estos bloqueos y de las trancas que pone este gobierno con su gente afín, como los alcaldes de Cuatro Cañadas, lo hizo con San Julián y ahora lo quiere hacer con los valles cruceños, de aquí unos días más adelante, es como nos conocen, como un país que no da garantías. Y a raíz de eso es que Bolivia, que es el corazón de América, estamos quedando fuera del corredor bioceánico. Es un payaso. Eso es lo que es ese ministro. Es el peor ministro de Obras Públicas que tenemos en nuestro país o que ha tenido este país. Lleno de mentiras, lleno de payasadas. Y este es el claro ejemplo, señor ministro, de que su trabajo es ineficiente y todavía se hace llamar cruceño, que es lo peor, cuando los otros departamentos del occidente tienen un Oruro, La Paz. Lo peor es que nuestras carreteras son un desastre y nosotros, este diputado va a interpelarlo lo más antes posible. Vamos a iniciar el trabajo para interpelar y para que usted venga y aclare y dé resultado en la Asamblea Legislativa. Hacemos una pausa y cuando retornemos, mientras se anuncia que nuevamente se prohíben los vidrios polarizados y hay quienes